Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el podcast de filosofía en español donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior hicimos un análisis de la cuestión de la obra y cómo hacía Hegel una distinción entre cosa como objeto y lo que nosotros asumimos que es la cosa como asunto en su totalidad. O sea, la diferencia entre cosa y cosa. Exactamente. En este capítulo vamos a leer el número 3, el mutuo engaño y la sustancia espiritual. Comienza Hegel hablando de la conciencia honrada, que es la que considera la totalidad de las cosas y como que ve la coseidad, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué honrada? Yo asumiría que esta forma de conciencia como que es honrada en el aspecto de que considera la situación o considera la cosa en cuanto universal, pero pues en algún punto a nivel conciencia individual como que cae en un cierto engaño, por eso se llama así el apartado. Es honrada o es honesta en cuanto a su fin, en cuanto a cómo concibe la unión entre lo universal y lo individual. Como que ya entendió, ¿no? Que hay un todo. Ya entendió que hay un objetivo común, ya entendió que hay una realización universal y si en ese aspecto es honrada, es un estadio más arriba que todos los demás momentos de la conciencia que hemos recorrido. Por eso asumimos que se da este grado de honradez. Y aquí de nuevo comienza a hablar Hegel sobre lo posible y el cumplimiento de lo posible y de lo real. Sí. Anteriormente habíamos hablado de lo posible, como que lo real es real porque es posible, ¿no? O algo así. Y aquí nuevamente habla de lo posible y como que tiene que ver con la realidad. Sí, generalmente nosotros hacemos como una clásica separación tajante entre lo que se puede realizar y lo que ya está realizado. O sea, lo que ya está realizado son hechos. Lo que se puede realizar queda en la posibilidad, queda, si quieren, en el entendimiento o queda nada más en su posible realización. Me parece que Hegel lo que va a terminar realizando es como una síntesis entre uno y otro. Incluso después le llamará con otras palabras lo racional y lo real. Antes era, esto es posible porque es real. Ajá. Y ahorita ya la conciencia está diciendo sí, pero hay cosas reales sí. Y cosas posibles que aún o nunca o lo que sea serán reales, ¿no? Pero se autorrealiza. Y en tanto que se autorrealiza en toda la concatenación de cosas que se realizan, en perspectiva universal se tiene que realizar. O sea, especulativa y teóricamente el futuro tiene un sentido. Sí, porque mencionábamos que especulativamente los hechos individuales son de cierta manera necesarios, ¿no? Aunque para nosotros sean contingentes porque hay una superación entre la realidad y su posibilidad. Y alguna vez lo mencionamos, ¿no? Si tomamos un ejemplo histórico, es necesario que César cruce el Rubicón, así lo decíamos. Ajá. Para nosotros, en este punto concreto, eso fue necesario, pero para César en ese momento histórico, su momento histórico fue contingente. Lo que nosotros estamos diciendo para nosotros es contingente y lo que vayamos a realizar a futuro y demás. Y a lo mejor después este podcast marca tendencia y hace historia, ¿no? ¿O no? ¿O no? Pero cualquiera de las dos o las tres o las múltiples que para nosotros son opciones en el presente, en el futuro son necesarias. O sea, es necesario que este podcast fracase o triunfe o lo que sea que vaya a pasar. O que exista simplemente. La existencia misma para nosotros es algo real, pero fue posible. Ya. Pero en el futuro o en una perspectiva especulativa, esto es absolutamente necesario. Pero aquí es el punto que solamente para una visión así las cosas son necesarias. Para nosotros siempre van a ser contingentes. Mientras tanto, nosotros seguimos viviendo en la contingencia, ¿no? Y por eso decías que hay frustraciones.
Hay que no se llevan a frustraciones, cabo. sí, porque Hegel lo dice, incluso lo menciona, y me permito citar brevemente, dice: ahora en el mero haber querido, o también en el no haber podido, tiene la cosa misma la significación del fin vacío, y de la unidad pensada del querer y el consumar. Esto es cuando yo me propongo hacer algo, ¿no? Pero me quedo nada más en yo quiero publicar, pero nunca publico. Ay, ahora sí voy a escribir mi novela. Ajá, o la escribo, pero nunca nadie me la acepta y se frustra. Ajá. Es el fin vacío, porque yo tenía un fin, entre comillas, claro, pero nunca se lleva a realización. Esto obviamente para la conciencia individual. Me parece que dado que en la conciencia individual, en la de cada uno de nosotros, hay una distinción entre lo que es posible y lo que es real, se puede distinguir y puede haber una frustración del fin. No así para una conciencia universal. No, porque entonces cada momento fue necesario, ¿no? Sí. Para este punto de la autoconciencia sí aplica el todas las cosas pasan por algo. Sí, claro, por supuesto. Que es una representación religiosa de un concepto filosófico hegeliano real. Esto es, en el discurso religioso decimos que no cae ni una sola hoja de un árbol sin que Dios no lo quiera. Pero pone entredicho ya en el concepto filosófico una idea de libertad individual, porque hay una realización que, bueno, nuevamente para Hegel, que lo piensa especulativamente, que se va a realizar. El problema nuevamente es la mediación entre lo que yo hago de manera individual con cómo se concatena en el orden, en el gran esquema de las cosas del cual habíamos hablado en el capítulo anterior. Es entonces cuando se retoma la individualidad, que pareciera que Hegel regresa a este asunto de que hay actos buenos o malos, que en el capítulo antepasado yo me quedaba con la duda de que decía Hegel, bueno, a final de cuentas un obrar es un obrar, no lo puedes comparar con otros. Sí. Y aquí parece decir que sí hay algo malo precisamente en no actuar. ¿Hay algo malo o hay un tipo como de frustración a nivel individual? Ajá, porque entonces la duda que yo tenía era que ya estamos hablando ahora sí de juzgar moralmente los actos individuales. Sí y no, porque no podemos hablar todavía de moralidad en el sentido tradicional del término, incluso en el sentido moderno y yo diría kantiano de una moralidad universal. Esto se va a criticar después. Acá no es tanto determinar el bien o el mal, aunque en última instancia la discusión sería que sí hay un solapamiento del obrar con la realización de la acción. Ajá, porque toda acción tiene un fin, ¿no? Claro, exacto, a eso vamos. Pero si yo estoy en la lógica de la totalidad, cualquiera de mis acciones es una acción correcta. Pero en realidad yo no puedo saber ni puedo determinar a priori cuál es este orden. Por eso hablamos de que el fin es vacío. ¿O cuándo el fin es vacío según Hegel? Me parece que esto es más la manera individual. El fin es vacío cuando yo quiero hacer algo y no lo puedo realizar. Esto obviamente solamente funciona para el individuo. Cuando el individuo no se integra adecuadamente a lo universal, vamos. Ya, porque a final de cuentas lo que decíamos era, pues hasta qué punto modifico o tengo yo una visión totalitaria de mi obra, ¿no? Ajá, hasta qué punto me integro en un proyecto que es el proyecto de todos. Es la cosa, el asunto que nos atañe a todos y no solamente mi proyecto, mi obra y me quedo yo solo, ¿no? Me quedo separado y escindido de todos los demás. De hecho, pues es lo que se le va a criticar mucho a Hegel, que Hegel termina subsumiendo lo individual dentro del universal. Como que se hace mi sopa de verduras, ¿no? De la que tanto hablo. Pero es la sopa de un solo ingrediente y de una sola, ¿cómo podríamos decir? Harina, ¿no? No sé. Solamente un codito que haga toda la sopa. Porque avanzando en la lectura, Hegel parece decir que en esta idea de totalidad ya hay una compenetración entre lo individual y lo universal. Y entonces habla de que hay una especie de juego, pero ¿qué juego es este? Espero no equivocarme, pero el juego consiste más bien en cómo integramos nosotros un proyecto en común, podríamos decirlo así. Porque se supone que estamos considerando el obrar y el obrar es un proyecto universal común. Entonces, ¿cómo yo puedo contribuir a él
pero soy yo con mi idea de lo que se tiene que hacer. Por eso me causó conflicto este apartado, porque parece que ya va hacia decir, no, pues es que la solución entre lo individual y lo universal está en la totalidad, ¿no? Y entenderlo así. Sí. Pero después se regresa y ni siquiera hemos terminado el apartado como para que se esté regresando. Sí, claro. A decir que este juego es porque tú como individuo, aunque tú creas que estás actuando con el fin de la totalidad, estás actuando por ti. Y no lo decimos de un modo egoísta o con mala intención, pero incluso una acción altruista, como yo lo había dicho en la lectura, a lo mejor sí no lo haces para sentirte bien contigo mismo, sí lo haces para ayudar, pero hay cierto egoísmo de decir solo yo puedo hacer esta acción en este momento, ¿no? Claro, y en el ideal, bueno, al menos lo que me parece que Hegel está planteando, si nosotros estamos fiados a que todo debe de devenir como debe de devenir, entonces debo como que no de sacrificar, sino de hacer mi propia obra confiando en que el otro está haciendo lo propio, y que ninguno es más importante toda vez que se realicen y devenga la obra para bien de todos, ¿no? Para la realización. Ahí viene la frustración porque hay como un caminito que hace la conciencia que se sienta engañada. Sí. ¿Y por qué se siente engañada? Porque yo, Maki, de forma individual hice cierta obra y me siento muy iluminada porque yo ya sé que es para bien de la humanidad y del mundo y que mi obrar va a ser necesario visto desde el futuro. Sí. Pero a final de cuentas sigue estando esta contradicción de que pude haber sido yo, pudo haber sido cualquiera. Y a últimas, aunque solo hubiera sido yo, pues yo soy nada más que una gota en el océano. Sí, hay una difícil incorporación hasta en este punto, que decimos que es un punto muy por encima de todos los demás, pero a pesar de ello está esta disyuntiva, porque a lo mejor tú haces algo y yo diría, bueno, ¿y por qué no lo hice yo? ¿O por qué no reconocen lo que yo estoy haciendo? Ajá. Y entonces en esta pugna entre unos y otros como que ambos nos sentimos engañados. Sí, porque entonces ya no te sientes único y especial, ¿no? Ya Exacto. no soy yo que hice esto que nadie más podía hacer. Sí, ¿no? O se vuelve, yo hice esto que pues se tenía que hacer. Sí. O sea, no salió de mí o da igual que lo hubiera hecho yo o lo hubiera hecho cualquier otro, ¿no? Pero, y esto a lo mejor también creo que es lo que vamos a mencionar más adelante, es como una perspectiva. La otra perspectiva es que a pesar de esas luchas se está realizando algo, ¿no? Ajá, porque todo el mundo se quiere apropiar de la obra. Eso. Y todo el mundo dice, ay no, sí fui yo, y ay sí, el crédito realmente es para mí, pero a final de cuentas el chiste, según Hegel, según nosotros, que dice Hegel, es que se está obrando. Sí, se está realizando algo, está deviniendo algo, se está constituyendo algo, y lo importante es que ese algo avance, y avanza a pesar de nuestras pequeñas luchas y de nuestros muchos engaños en el obrar. O cómo nosotros asumimos ese obrar, en pocas palabras. Sí, porque de pronto que dijeran, ya se detuvo la crisis climática, ¿no? Ya todo va a mejorar. Sí. Uno va a decir, sí, porque dejé de usar popotes, ¿no? Claro, por supuesto. Y a lo mejor otro va a decir, pero yo te enseñé que no usaras popotes desechables. Claro, y ahí empezamos por la lucha de quién es el que se apropia más esta obra, ¿no? ¿A quién le corresponde más crédito, no? Es como en un trabajo en equipo, ¿no? O sea, en realidad todo el mundo va a pelear de decir yo hice la parte más importante, aunque en realidad el trabajo salió. Sin mí no hubieran hecho nada, ¿no? Sí, y sin la obra de cada uno, por pequeña o grande que sea, no habría salido ese trabajo en concreto. Ajá. Pareciera que ahora, aunque sigue el problema entre lo singular y lo universal, aquí la ondita es que ya lo singular tiene conciencia, ¿no? Mencionaba anteriormente mi ejemplo de la sopa de verduras, porque hace tiempo, no sé si recuerden, decía yo que uno ve la sopa hirviendo como quieta, pero por dentro hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, en este caso, imaginemos que como que la superficie de la sopa es la autoconciencia, ¿no? Sí. Entonces, debajo de la sopa sí se está hirviendo o está moviendo, o hay ingredientes individuales, ¿no? Está la zanahoria, está la papa, está el chícharo, lo que le pongan a la sopa de verdura, ¿no? Sí. Y cada cual está cumpliendo su labor. Claro. Está soltando sus nutrientes o lo que sea. Sí. Pero por encima uno solo ve sopa de verduras. Claro.
Entonces da igual si el brócoli hirvió 30 segundos antes que la zanahoria, la sopa te la vas a comer. Claro. Y sigue siendo sopa de verdura. Y eso es como lo universal. Por supuesto. Me parece que este ejemplo culinario filosófico explica muy bien. Y si Lo único que nos falta es que las verduras sean sentientes, ¿no? Como para que digan, ay, pero es que yo también aporté a esta Exacto. sopa. Sí, efectivamente, ¿no? Nada más le faltaría ese giro para que el ejemplo quedara. Ese giro de fantasía. Sí, por supuesto. Si no aprendimos de Hegel, aprendimos de sopas. Sí. Bueno, ok. Pero entonces, en este capítulo así como que tan enredado, ¿a qué conclusión llegamos? Sí notamos ya que hay una diferencia entre individuo y conciencia. Sí. No tanto entre individual... Sí. No tanto entre individuo y universal, sino ya más como que individuo y conciencia. Sí, claro, porque a lo mejor acá valdría ser ya esa distinción, ¿no? O sea, cuando hablamos de conciencia individual es mi conciencia y es distinta a la conciencia de Maki y a la conciencia de cada uno de nosotros. Pero me parece que ya cuando se está hablando en estos últimos párrafos, ya la conciencia se entendería como una conciencia más universal. Ajá. O sea, que es una conciencia que va más allá, por encima de lo que tú de manera individual se pueda pensar. Esto obviamente que ya se venía manejando desde otros idealismos, pero algo que sí nos llama la atención es que Hegel trata de rescatar la unidad sin perder la distinción de que hay muchas cosas. Y lo decíamos en el ejemplo, ¿no? De un panorama, vemos un árbol, pero este árbol se puede separar de este otro árbol, pero el clásico ejemplo es que estamos viendo todo el bosque. Lo importante es ver todo el bosque, y el bosque es esa totalidad, y podemos separar cada uno de los individuos que le integran. De hecho hay un dicho, ¿no? Que te estás perdiendo el bosque por ver los árboles, o al revés, algo así, ¿no? Exactamente, y lo que Hegel nos está queriendo decir es subrayar esta idea de lo universal, de la conciencia, pero conciencia universal. Para esta conciencia universal lo importante es este devenir. Para la conciencia individual lo que importa a lo mejor es mi obrar, y cómo yo quiero hacer este obrar universal, pero que es distinto a tu proyecto y demás. Y entonces como que podemos ver esas pugnas internas dentro de un todo, pudiéramos decirlo así. Pues vamos a dejarle hasta aquí. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que ya estamos asumiendo un tipo de conciencia universal y que el obrar es necesario desde cierta perspectiva. Nos escuchamos en el siguiente capítulo, donde leeremos la letra B minúscula, la razón legisladora. Si ya se perdieron, recuerden que en las notas del programa siempre está escrito dónde vamos, y hay todo el caminito que tienen que seguir. También recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en iTunes, Spotify, YouTube, Stitcher, Facebook, Twitter, Instagram, donde sea que escuchen podcast o pueda uno tener presencia, ahí estamos. Coméntenos, compártanos y recuerden que todavía están a buen tiempo de participar en el sorteo de una nueva edición de la Fenomenología del Espíritu, que es nuestro sorteo de aniversario. Así es. Pueden participar desde cualquier parte del mundo. El envío corre por nuestra cuenta y lo único que tienen que hacer es dejarnos su nombre y su correo en la dirección trashegel.com/aniversario. Se las repito, es trashegel.com/aniversario. Yo soy Maki. Yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.